Buen día, a nombre de Prodiana, te agradecemos mucho, Yasmín Victoria Rocha Román, por esta plática que vamos a tener el día de hoy. Voy a presentarte. Eh, Okay. Victoria Rocha es psicóloga, educadora en psicoprofilaxis perinatal, asesora en lactancia materna con formación en salud mental perinatal. Actualmente Sí, está presentando dos iniciativas. La primera es una reforma a la Ley de Salud del Distrito Federal. En este caso se modifican algunas fracciones y se agregan otras a los artículos 49 y 50. Y la segunda es una ley de erradicación de la violencia obstétrica para el parto humanizado en la Ciudad de México. Esta segunda dice en su primer artículo: su objeto es garantizar la erradicación de la violencia obstétrica para proteger los derechos de la mujer o persona embarazada durante el embarazo, parto, puerperio, lactancia y crianza, así como los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y los primeros días de vida extrauterina. Antes de platicar de las iniciativas y del término que contienen ambas y que ha causado controversia en algunas feministas, ¿podrías hablarnos del camino que te llevó de la psicología a la especialización en psicología perinatal y de ahí a ver la necesidad de plantear estas iniciativas, por favor? sí, con mucho gusto. Este recorrido obviamente para mí ha sido muy interesante porque cuando yo estaba estudiando la licenciatura, coincide con que yo estaba embarazada de mi última hija, pero eh, al mismo tiempo cuando tomaba yo algunas materias que tenían que ver con la patología, para mí resultó muy doloroso entender que, pues básicamente todos los adultos tenían patologías. Y por patologías nos vamos a referir a las enfermedades, la que me digas, las crónico-degenerativas, diabetes, artritis, eh, cáncer, y las mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia, las conductas de riesgo, el consumo de adicciones. Para mí fue muy doloroso, yo no soporté eso. Y entonces la idea fue encontrar un lugar donde en lugar de llegar a intervenir desde la psicología, pues pudiera yo prevenir. En esta intención de prevenir, bueno, pues me regreso a trabajar con la adolescencia y ya me encontré adolescentes patológicos y, horrible. Y entonces dije, bueno, pues me voy más para atrás y yéndome más para atrás, llegué a la infancia y ya me encontré niños con patologías. Y entonces dije, vaya, ¿para dónde? ¿No? De tal suerte que pues así buscándole llegué hasta el útero. Acá en México, en estricto sentido, no había ninguna formación, no hay ninguna formación al respecto. Y con lo que me tuve que conformar un rato fue justamente con la especialidad en psicoprofilaxis perinatal. Aunque curiosamente y contradictoriamente el vocablo psicoprofilaxis hace adicta a la parte psíquica, pues lo cierto es que la formación es muy biológica, se enfoca básicamente en todo este cuidado y seguimiento del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia desde la biología. Entonces, no, pues la verdad es que sí me sirvió mucho. Yo misma empecé a experimentar con muchas cosas desde la psique, sobre todo mucho desde el factor psicoanalítico, pero yo necesitaba un ancla, yo necesitaba de dónde partir. Y afortunadamente, pues buscando durante muchos años, me encuentro en Europa, el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, y ahí ya encuentro la certificación en salud mental perinatal. Y obviamente, bueno, pues ahí ya somos psicólogos, psiquiatras, y entonces, cuando hago la formación, pues me doy cuenta de lo importante y de lo fundamental y que efectivamente, además no estaba yo errada cuando decía que el lugar para prevenir era el útero, con una variante trascendental en el momento del parto.
Y entonces me doy cuenta haciendo el seguimiento porque desde el año pasado generé un grupo que se llama ¿Y qué hago con mi bebé? Donde pues estamos trabajando con mujeres en periodo perinatal. ¿Cuál es el periodo perinatal? El periodo que abarca desde la semana 28 hasta el día de gestación, hasta el día 7 después del parto. Y entonces, y aparte con mi experiencia previa trabajando con parejas desde la psicoprofilaxis perinatal como educadora, bueno, pues me fui dando cuenta de muchos patrones recurrentes y encontré que el asunto de la violencia obstétrica, que acá en México está muy invisibilizado por las mismas instituciones, pues es un factor determinante en esta situación del trauma, ¿no? Entonces, esta idea de hacer la ley, bueno, surgió desde el año pasado, la vengo trabajando desde el año pasado y coincidentemente resulta que en Nuevo León sacaron una ley no, pero ya no es de violencia obstétrica, ya es del parto humanizado. Y la crianza respetuosa. Entonces, bueno, yo hice esto dándole el viraje a la situación de la erradicación de la violencia, porque tenemos que hacer visible lo invisible y bueno, pues básicamente es que ese fue el recorrido. Ok, acá en Prodiana hemos realizado algunos trabajos de sociología médica sobre la violencia obstétrica y efectivamente cómo está invisibilizada y cómo pueden sufrir las mujeres y las personas embarazadas de esta violencia, ¿no? Desde el no esté gritando, no delata, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Exacto. Bueno, estas iniciativas las presentaste en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Sí. Y antes de ver lo que sucedió y las razones por las que sucedió, hablemos algo del Parlamento. Este está integrado por mujeres cisgénero y mujeres trans. ¿Esto cómo se vive dentro del Parlamento mismo, considerando que hay sectores feministas que piensan que el término identidad de género o luchar por los derechos de las personas trans y específicamente de las mujeres trans borra a las mujeres y hace que el patriarcado o que los hombres impongamos a otros hombres en espacios que son exclusivos para mujeres? Híjole, te voy a ser bien honesta. A mí lo cierto es que en estos temas, y bueno, esto sirve que me permite plantear mi propia postura, tengo que aducir una total ignorancia al respecto y te voy a decir por qué. Yo no soy política, yo soy psicóloga con una especialidad. Yo entré al Parlamento porque salió una convocatoria abierta para formar parte de este Parlamento y el pase, bueno, era un concurso de selección como tal, en donde tú presentabas tu proyecto y entonces ingresabas. En términos de cómo se ha vivido, ha sido muy interesante para mí que no soy activista, y esto lo digo sin pena ni gloria, porque yo he estado tan metida en el estudio de la psicología y la perinatalidad que a mí no me ha dado tiempo y tampoco interés de meterme en cosas del mundo. Entonces, yo entro ahí por mi propia querencia y necesidad de trabajar el asunto con la violencia obstétrica. Mi sorpresa sí fue muy grata cuando me encuentro mujeres con todas estas características que dices y que son un grupo maravilloso de mujeres diversas, de mujeres versátiles, de mujeres valiosísimas, de mujeres inteligentes, íntegras. Y que bueno, como en todos los grupos, al final del día, pues hay acuerdos y desacuerdos. Tal vez lo que no ha sido muy grato para todas es el nivel de discusión, y ni siquiera lo voy a poner a nivel debate, porque para que haya debate se necesita, por supuesto, el desacuerdo, pero se necesita igualdad en muchas cosas. De entrada, igualdad en una calidad intelectual, igualdad en una calidad ética, igualdad en una calidad moral. Entonces, si no hay igualdad con estas cosas, pues no puede haber debate, solamente hay rebatinga, ¿no? Entonces, yo me he mantenido en realidad como muy ajena a este tipo de situaciones porque no son de mi interés. Y porque yo voy con una idea, yo ya llegaba, como muchas de mis compañeras, con una idea fija de a qué era lo que teníamos que llegar.
De manera particular, a mí me ha resultado muy enriquecedor esto, porque yo sí he aprendido mucho de mis compañeras, de absolutamente todas. Todas, de las que están de acuerdo, de las que no están de acuerdo, de todas. Entonces, si tú le preguntas a cada una de mis compañeras, seguramente cada una te va a dar su versión, porque aquí no hay normalización. Pero desde mi perspectiva, sí ha sido un ejercicio muy, muy enriquecedor observarlas a todas, aprender de todas, conocer sus filias, conocer sus fobias, y al final del día me quedo con esta grata sensación, idea y convicción de que estén o no de acuerdo unas, algunas o todas, somos mujeres. Y que la sororidad pues empieza desde el asunto de la actitud y del respeto a todas y a todos, ¿no? Entonces, perdóname si la respuesta fue como eh, un poco fuera de lo que me preguntabas, pero no te puedo contestar otra cosa porque no puedo, no sé. Ok, no, está muy bien tu respuesta. Has aprendido de todas. Sí, Este, claro. la iniciativa de modificación a la ley de salud del DF causó controversia cuando se votó en la quinta sesión plenaria del Sí, Parlamento sí, de Mujeres de la Ciudad de México. El video puede encontrarse en internet. así es. Y ya también fuera del Parlamento hay mujeres que se han manifestado en contra, ya que aparecen en tus iniciativas los términos madre o persona embarazada. En la iniciativa de ley aparece mujer o persona embarazada. Los argumentos dentro y fuera del Parlamento son similares, ¿no? Se menciona que el sexo es una realidad material y que introducir el término identidad de género lo que hace es borrar la distinción entre hombres y mujeres, pero aclaremos que el término madre y no es sustituido, o sea, aparece en tanto madre como mujer, pero se agrega persona embarazada. No se estaría borrando a las mujeres, ¿no? Más bien se ampliarían derechos para las personas que estando embarazadas no se identifican Exacto. con mujeres. ¿Qué piensas de estos argumentos que se han esgrimido en contra? Bueno, es una situación, ay, ah, mm. Insisto, yo quiero dejar muy claro, antes que nada, mi postura como proponente de este trabajo, partiendo de estos argumentos en donde ya fui acusada de patriarcal, de querer eliminar, de querer borrar, y a mí nadie me ha preguntado, ¿no? Pero es importante, insisto, dejar muy clara mi postura porque al final de la historia, reitero, no soy política, no soy activista, soy psicóloga, una de las 4 especialistas a nivel nacional que habemos en salud mental perinatal. Esa es mi formación. No tengo ningún interés en borrar a la mujer. No tengo ningún interés. Para pronto, yo no veo hombres o mujeres. En mi calidad de psicóloga y especialista en salud mental perinatal, yo lo que veo son seres humanos que están pariendo y naciendo. Mi propuesta está realizada desde ahí. Y entonces, esta serie de situaciones descalificadoras que se han dado, para empezar, pudieran ser cuestionables desde la perspectiva de que jamás se me consultó para saber en realidad el trasfondo de la propuesta, que el trasfondo de la propuesta, en este momento te lo comparto, es cuidar la salud mental perinatal de aquella persona que está pariendo y de aquella persona que está naciendo. Insisto, yo no veo ni hombres ni mujeres, yo veo seres humanos. Y en esa tesitura es como me muevo. Originalmente estas propuestas, y cabe la pena aquí hacer 2 aclaraciones, ojo, porque es importante.
Efectivamente son dos propuestas, pero solamente una ha sido votada en el Pleno, que fue la que pasó, que fue la modificación en los artículos 49 y 50, modificación y adición de los artículos 49 y 50 de la Ley de Salud del Distrito Federal. Y otra es la Ley de Erradicación de la Violencia Obstétrica, que esta no se ha subido al Pleno, no se ha discutido, no ha sido autorizada. Sin embargo, se tomó sin aviso previo, ni mucho menos, y así se subió y se compartió a las redes sociales. Sin autorización mía, por supuesto, sin yo estar enterada, ni mucho menos. O sea, ya está circulando en internet la iniciativa de ley. Está circulando en internet la iniciativa y fue tomada justamente por estos grupos que tú estás haciendo referencia, que son los que la han estado criticando, pues con esta situación de la persona embarazada y quienes asumen ese rol. Ahora, las modificaciones, independientemente de la que está autorizada y la que no está autorizada, desde mi concepción han buscado ser abarcativas y aquí sí tengo, ojo, que darle mucho crédito a mis queridas compañeras, maravillosas y brillantes compañeras de la Comisión de Salud, porque esta primera ley que fue estas modificaciones a la Ley de Salud fueron sugerencia de ellas. Obviamente yo la trabajé porque soy la especialista en el área, pero ellas son las especialistas jurídicas en todas estas cosas que yo desconozco. Entonces, yo originalmente la propuesta que hice la estaba basando en todos los ordenamientos internacionales que existen al respecto de considerar toda la parte psicoafectiva, psicodinámica en el embarazo para darle una mirada distinta a este periodo perinatal, ya no solo desde la biología, sino que lo más importante, hoy se sabe, la psique humana. Yo por eso me fui a plantear una situación en donde se hablaba únicamente sobre la mujer embarazada, porque yo me estaba basando únicamente en mis referentes, en mi documentación, en mi nivel de especialidad. Pero de pronto mis compañeras me hacen notar que hay ordenamientos internacionales también en donde es importante incluir, ¿no? Tener un lenguaje inclusivo para la práctica inclusiva. Y entonces, claro, a mí me cae el 20 y digo, por supuesto que es importante hacer situaciones inclusivas, porque además también estaba yo dejando afuera, por ejemplo, fíjate, en el caso de los padres y madres adoptivos, ¿no? Sí. Si mi obligación ética y moral es el cuidado de la salud mental perinatal, es que a mí no me interesa quién es el que va a establecer este primer vínculo con el bebé. No me interesa si es la madre biológica, digo, sería lo deseable, pero es que también hay personas que los toman, estamos pensando en una muerte materna, puede hacerse cargo la abuela, puede hacerse cargo el padre, el tío, la tía, un hermano, ay, no sé, ¿sí me explico? Entonces, desde ahí es de donde, y obviamente la inclusión de toda la comunidad LGTBI, perdóname si lo digo mal, soy re mala para esto, insisto, estoy como muy, muy fuera del activismo. Pero estas propuestas, bueno, pues están hechas desde esta plataforma. Entonces, cuando estas personas hacen uso faccioso o como se diga de la información que está presentada ahí, bueno, pues yo qué opinión pudiera tener al respecto, pues que es un auténtico alarde de ignorancia. Una información, yo siempre he dicho que la mejor crítica se hace desde la expertez, no desde la ignorancia. Y entonces a mí me queda claro que lo que ha sucedido con esta serie de comentarios lamentables y desafortunados, salí, ya estoy. Sí, ok. Te decía, estos comentarios, bueno, sí han sido muy, muy desde el desconocimiento total, obviamente desde la falta de sensibilidad, la falta de empatía y sí muy desde la visera, ¿no?
punto de conocimiento y de inteligencia mínimo, sino más bien desde la víscera. Yo prefiero vincularme con el intelecto, no con la víscera, porque como psicóloga la experiencia me ha enseñado que todo vínculo con la víscera es Oye, aquí estoy. Oh, ok. Aquí estoy. Aquí estoy. Es fácil lo siguiente. Yo pedía, dejemos solo porque son más mordaces y más agresivas. Acá en el Parlamento, yo lo que noté fue que la mayoría queríamos la unidad y aceptamos la diversidad. Y eso es tolerancia. Y mis compañeras lo manifestaron de una forma muy bonita. El hacer este tipo de situaciones es caer en lo mismo que critican, ¿no? En la intolerancia y en el borrado de otras personas. Ahora, si tú te fijas en estas propuestas, jamás se borró a la mujer. Persona embarazada. Exacto. Exacto. Se permitirá el contacto piel con piel inmediatamente a la madre o a la persona que cubre ese rol. Oye, ¿qué tal que a mí no me importa si la persona que cubre ese rol es la abuela, el padre, el tío, la enfermera, ¿no? Yo estoy siendo abarcativa. Entonces, es que todo esto ha sido sacado de contexto, pero insisto, no es algo con lo que yo me vaya a pelear y es una propuesta, una iniciativa, un que está ahí que no solo es mío, sino también mis compañeras que buscamos la inclusión. Ok, en las dos iniciativas, no, en ninguna de las dos aparece el término hombre trans, por ejemplo, ¿no? Por qué es así? ¿O Aquí estoy. por qué se decidió usar persona embarazada? Okay. Volvemos al mismo punto. Y aquí, insisto, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer lo que no sé. No sé, yo no soy la especialista en este punto, ¿sí me explico? Esto yo lo tomé porque era lo correcto hacer y la aportación de mis compañeras se quedó ahí. Aunque ahora que me lo mencionas, pues no necesariamente parece como tan descabellado. Sin embargo, pienso que abarca en el término persona embarazada, ¿no? Sí. Porque A mí me parece que la propuesta de mis sí, voy a compartir una imagen, es de la publicación, es de Homosensual. Y bueno, aquí vemos un hombre trans, ¿no? Pero sí, me llamó la atención que no aparece nunca el término hombre trans, ¿no? Ok, sí, muy linda, sí. Sí, no, claro. Maravillosa es. Me llenó de amor incluso cuando la vi, sí, efectivamente, pero no está, porque insisto, quiero pensar que fue algo que no cuestioné, la aportación de mis compañeras pudo haber sido como muy abarcativa desde ahí, abrazada al final del día. Ok, bueno, mencionabas que aparece el término en la ley, en la iniciativa de ley, madre o persona que cubre ese rol, porque también ya generó polémica, porque están comentando que esto abre la Exacto. puerta a los vientres de alquiler, que se podrá alquilar el cuerpo de una mujer para comprar un bebé. Entonces, bueno, no te estás Lo refiriendo cierto a es que eso. eso fue No, de hecho me sorprendió mucho porque fue lo último que me pasó por la cabeza. Jamás en la vida imaginé eso, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que queda efectivamente pues abierta la posibilidad a la interpretación
Pero volvemos al punto. A mí nadie me preguntó, ¿no? Yo jamás me referí a los vientres de alquiler, jamás. Entonces, la situación es cuando, bueno, se me adjudican cosas que en realidad yo nunca necesariamente puse sobre la mesa. Y entonces, bueno, pues aquí ya es la interpretación y el uso que cada quien pueda darle a esta situación, ¿no? Ok. Bueno, para finalizar, bueno, ya la iniciativa a las reformas a la ley de salud ya obtuvieron la mayoría de votos en el Parlamento de Mujeres. Ajá. Va a pasar entonces al Congreso de la Ciudad de México y ahí seguirá su curso. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya nos estabas comentando, pero ¿qué es lo que está pasando Así con es. la iniciativa de ley Así de es. parto humanizado? Apenas se va a discutir, la están revisando en el Parlamento de Mujeres. Ok. Te decía, mis compañeras están en la evaluación, es la segunda ocasión que presento la ley. O por supuesto que yo confío mucho en mis compañeras, en su experticia, por supuesto que confío en ellas y entonces, bueno, ellas serán como comisión quienes tengan la última palabra al respecto. Sin embargo, bueno, yo creo, bueno, no creo, sé que con estas modificaciones que se le hicieron al artículo 49 y 50 de la Ley General, de la Ley de Salud del Distrito Federal, se ha dado un paso enorme, enorme, de verdad enorme, y esto fue, insisto, gracias a instancias de ellas, cosa que les agradezco, porque se cubre la función de hacer visible la violencia obstétrica, cosa que no es visible acá, ¿no? Y que de una u otra forma se cubre también el objetivo inicial que yo tenía, que es comenzar a trabajar por la salud mental perinatal. Este es un área que no está en México, literalmente la estoy trayendo a México. Te decía, somos 4 especialistas solamente a nivel nacional. Entonces ya te imaginarás pues el trabajo que hay ahí, ¿no? Así es que ¿qué pasa con la ley de erradicación de la violencia obstétrica? No lo sé. Sin embargo, sí sé que hay que trabajar mucho todavía para eso. Y bueno, pues hay que empezar a hacer, insisto, las cosas invisibles, visibles, ¿no? Ok, ¿algo más que quisieras agregar para despedirnos? Ay, pues, querido Martín, antes que nada, la verdad es que agradecerte este espacio que en realidad me tomó por sorpresa. Yo solamente pensaba, en estricto sentido, que solo iba a ser enemiga de los ginecobstetras de la Ciudad de México. O sea, ya esperaba yo por ahí el asunto, pero resultó que no, pues removí más conciencias en realidad de las que pude haberme imaginado. Y entonces eso me tiene muy contenta porque me devuelve una mirada de la clase de agente de cambio que soy. Sin gritar, sin agredir, sin denostar, sin ofender y sin hacerlo desde la víscera. Entonces, al final, solamente hacerle una invitación a todos aquellos y todas aquellas que se quieran sumar a este trabajo que hace mucha falta porque, insisto, no se trata de hombres o de mujeres, se trata de seres humanos. Unos que están pariendo, otros que están naciendo y que todas estas cuestiones de descomposición social que vemos el día de hoy, que tienen que ver con violencia, con agresiones, con violaciones, con conductas de riesgo, con todo esto que nos está colapsando con sociedad, tiene justamente su origen en el nacimiento. Si queremos prevenir todos estos altos índices de delincuencia, de adicciones, de narcotráfico y todos los gastos exorbitantes que ya tiene hoy el sistema de salud nacional por las enfermedades crónico-degenerativas,
indudablemente tenemos que voltear a ver el parto, voltear a ver el embarazo y ver cómo se están viviendo esos partos y cómo se están viviendo esos embarazos y esas lactancias. Entonces, siempre lo he dicho, no hay política pública que puedan implementar para erradicar cualquier tipo de situación de estas que acabo de mencionar si no se va al origen, y el origen es el periodo perinatal, desde embarazo, parto, puerperio y lactancia. Pues eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Te agradezco en nombre de Prodiana. Y bueno, vamos a estar al pendiente tanto de las iniciativas, que es lo que sigue pasando, también de tu especialidad, que es muy interesante, y que bueno, pues que tengas también éxito con tus colegas psicólogos y que más psicólogos se interesen en esa área. Muchísimas Ojalá. gracias por tu tiempo. Que estés, Gracias a ustedes. que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Un abrazo. Igualmente.